Saúdos, bos días, benvidos e benvidas a un novo evento virtual do programa Reacciona, un programa que está cofinanciado pola Unión Europea e que ofrece unha ampla oferta de servizos para axudar ao tecido empresarial galego en 4 grandes eixos en temas de digitalización, de innovación, de profesionalización e de estrategia. Vamos a esperar uns segundiños para que as persoas que se inscribiron se vayan sumando pouco a pouco a través dese enlace que lles facilitamos por correo electrónico. Hoxe imos ter a oportunidade de coñecer a experiencia dunha empresa galega, Talleres Hermindo, que xa foi beneficiaria dun dos servizos do programa Reacciona e que conseguiron levar adiante unha reorganización da súa estructura para optimizar o negocio e reducir os seus custes. Imos coñecer a súa experiencia, imos coñecer tamén os detalles dese servizo, por se vostedes queren animarse a solicitar este ou outro dos servizos incluídos na nova convocatoria do programa Reacciona, que está aberta nestes intres ata finais do mes de xaneiro. Vostedes poden solicitar algún dos servizos. Toda a información sobre como facelo está dispoñible na nosa páxina web reacciona.igape.es. Aí poden ver os detalles dos diferentes servizos e tamén consultarnos calquera dúbida que teñan. Teñen un correo electrónico e un número de teléfono que está á súa disposición para ofrecerlles apoio e asesoramento durante o proceso de solicitude da axuda económica do programa Reacciona. Bueno, quero recordarlles tamén que se vostedes teñen algunha dúbida ao longo desta presentación, a través do apartado de preguntas e respostas, poden escribirnos as súas dúbidas e cando rematemos coa presentación intentaremos darlles resposta. Imos entrar xa entón nos detalles desta xornada. Pasan 2 minutos das 12:30 da mañá. Para iniciar este webinario queremos saudar en primeiro lugar o subdirector de Desenvolvemento de Negocio do IGAPE, a Eladio Otero. Eladio, moi bons días. Hola, bo día. Bueno, bo día a todos. Benvidos a este webinar de experiencias do programa Reacciona. O obxectivo fundamental deste webinario é poder achegar as empresas que participan como espectadoras do mesmo a ter unha expectativa máis axustada do que poden obter dos servizos do programa Reacciona. Este programa Reacciona é un programa de ampla traxectoria xa no IGAPE e o obxectivo fundamental é prestar ás pymes galegas servizos de profesionalización, desenvolvemento estratégico, digitalización e innovación. Estes servizos van combinar unha primeira parte formativa cunha segunda parte de actuación directa na empresa. As principais características destes servizos é, por unha banda, que están enfocados á aprendizaxe e á súa aplicación. Búscase a mellora da competitividade da empresa mediante o cambio en algún aspecto operativo, estratégico ou de incorporación de tecnoloxía. E a idea é poder manter ese cambio no tempo, implicando as persoas do equipo empresarial procurando que adquiran novas competencias e que saiban como aplicalas no seu traballo diario. Por outra banda, outra das características que se busca é a practicidade. É dicir, que no desenvolvemento do servizo a empresa beneficiaria reciba un beneficio concreto e demostrable na execución do proxecto. É dicir, non queremos que a empresa teña un manual de consultoría, senón que teña un beneficio claro que teña o seu reflexo na súa conta de resultados. E, por último, a completitude, que ven un pouco a completar o que falábamos na parte de practicidade, ¿no? Que o traballo represente un beneficio á empresa por sí mesmo. É dicir, que teña un beneficio completo e tangible unha vez que se remate a execución do servizo, independentemente de que poidan quedar abertos camiños para desenvolver outras actividades similares no futuro.
Entón, en definitiva, o que se busca son servizos con orientación metodolóxica clara, a colaboración entre o empresario e a empresa consultora e a transferencia do coñecemento. Ademais, no programa Reacciona prestamos unha atención especial a que as empresas poidan crear un itinerario personalizado desenvolvendo distintos servizos dos que se ofrecen no programa. Nesta convocatoria que, como comentaba a miña compañeira Noelia, está aberta ata o 28 de xaneiro, é dicir, o venres de dentro de 2 semanas, hai disponibles 15 servizos distintos abertos durante esta convocatoria que se pecha o 28 de xaneiro, terá continuidade con outras 2 novas convocatorias que se abren ao longo do primeiro semestre deste ano, e as empresas poden solicitar servizos tanto nesta como nas seguintes convocatorias, calquera dos 15 servizos que aquí ofrecemos. Toda a páxina relativa, toda a información relativa a estes servizos podese atopar na páxina web do programa Reacciona, reacciona.igape.es, onde hai información sobre o contacto das distintas empresas colaboradoras que prestan este servizo. É importante sinalar que estes servizos teñen un financiamento moi elevado por parte do IGAPE, teñen un custo que oscila entre os 3.000 e os 8.000 euros, dependendo do servizo, e a empresa beneficiaria únicamente ten que poñer unha parte moi pequena como cofinanciamento. De novo, os detalles do custo dos servizos e do cofinanciamento podese atopar na páxina web reacciona.igape.es. Xa sen máis, quería aproveitar para dar paso a continuación a Diana Martínez de Talleres Hermindo, que vai contar a súa experiencia na aplicación do servizo de análise do cumprimento normativo e sen máis desexar que a xornada poida ser de interese para todos os espectadores. Así que, Diana, cando queiras. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla aquí. Un apuntamento máis, recordarles, porque se sigue sumando novos espectadores, que teñen a súa disposición ese apartado de preguntas e respostas, polo tanto, se teñen algunha dúbida, aí saben que nos poden escribir e daremos resposta ao remate da xornada. Diana, cando queiras. Sí, buenos días. Pues nada, nosotros somos Talleres Hermindo, una empresa familiar que cuenta con una trayectoria profesional de más de 50 años en la compra-venta, mantenimiento y reparación de vehículos. Somos desde el año 64 servicio oficial Citroën y actualmente a mayores servicio oficial Peugeot, Opel y Kia. En nuestros hitos hemos conseguido haber sido el primer servicio oficial nacional en obtener la ISO 9001 y hemos sido uno de los primeros servicios oficiales en implantar la imagen de la marca en nuestras instalaciones. Nuestra filosofía de trabajo prima la calidad de los servicios, siendo en la actualidad uno de los mejores en nuestra área de competencia. Solicitamos Reacciona pues porque antes de llegar el programa Reacciona desarrollábamos nuestra actividad a través de sociedades individuales, sin contar con un grupo organizado de la empresa, por lo que necesitábamos realizar un análisis con el que se nos permitiera detectar posibles riesgos y estudiar las posibilidades de configurar una estructura mercantil que nos asegurase una organización más racional de los recursos y optimizar los costes. La situación de las sociedades antes de Reacciona se basaba en 3 socios, 3 hermanos y 4 sociedades. Talleres Hermindo, Cobeco Motor y Lombeiro, y a mayores una comunidad de bienes. Una vez acogidos al plan Reacciona, pasamos a hacer hacer una reestructuración de la sociedad, pasando a crear una sociedad dominante y de la que dependen las otras 3 sociedades y eliminando la comunidad de bienes. Los 3 socios siguen siendo los mismos y los 3 tienen la misma participación en la sociedad. Diana, non sei se é posible modificar esa amplitude da diapositiva. No meu caso, eu vía só a primeira estructura, quizáis pechando a presentación e volvendo a abrir. Sí,
para que se vexa esa diferencia de como estabades antes Sí, deste servizo de Reacciona, que nova estructura a conseguiu ver, o voso grupo? Eh, vamos a ver. Polo menos que esa Uy, última diapositiva espera, ¿eh? se poida ver esa reestructuración que se levou adiante nesa diapositiva 4. Ahí. Agora si estamos vendo máis claro, pois esa situación que tiña a sociedade antes do programa Reacciona, e vemos á dereita como quedou esa estructura de Talleres Hermindo unha vez que recibistes ese apoio do servizo de Reacción. Agora sí o vemos un poquinho máis claro. Graciñas, Diana. Este cambio, esta reestructuración, foi posible grazas a un dos axentes colaboradores do programa Reacciona, concretamente Casares Asesores e Abogados, que é a empresa que lles ofrece, no caso de que vostedes así o desexen, este servizo de análise de cumprimento normativo e riscos legais. A través deste servizo, Talleres Hermindo, Grupo Hermindo, conseguiu esa nova estructura que vostedes están vendo en pantalla, pero para coñecer máis en detalle como foi ese proceso, como se realizou ese traballo, tamén temos hoxe con nós a Pablo Lago, de Casares. Pablo, bos días. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días, Noelia, buenos días, Eladio, gracias por tu participación y gracias, Diana, también por tu participación y por explicar el proceso del programa Reacciona en el caso del Grupo Hermindo. Y gracias a todos los que esta mañana nos acompañáis. Para que os expliquemos un poquito líneas generales de lo que es el programa Reacciona en su conjunto, en particular también hablando del servicio de cumplimiento normativo y viendo un caso específico de una sociedad para concretar en qué se le ha ayudado dentro del proceso de Reacciona y en qué forma se ha implementado. ¿Vale? El objeto, por tanto, de este webinar es, partiendo del marco general del programa Reacciona, ir a una casuística específica que se dio en este caso, que es la reorganización de un grupo de empresas con la finalidad de optimizar y simplificar su estructura, ¿de acuerdo? Porque tal y como comentaba Eladio, no se trata de un servicio de consultoría y de asesoramiento genérico, sino que es, se me permite, un traje hecho a medida, ¿de acuerdo? Es decir, depende de las circunstancias de nuestras organizaciones y del momento en el que nos encontremos, las necesidades son diferentes. Bien. Quiero empezar indicando, para ponernos un poco en contexto, qué está aconteciendo, es decir, qué está ocurriendo en nuestras organizaciones, en nuestras empresas y en el mundo empresarial con carácter general, ¿no? Es decir, venimos, como indica el Banco de España, de una situación con un impacto heterogéneo de la crisis económica derivada de la pandemia y se proyecta una recuperación progresiva y gradual, pero sin duda diferenciada. Es decir, no todas las empresas, no todos los sectores y no todos los territorios se encuentran en igual posición, ¿no? ante esta situación que sin duda alguna constituye un reto para todos nosotros, ¿no? En ese esquema, en esa situación, se me ha quedado bloqueado, a ver si soy capaz de pasar. Ah, vale. En ese esquema creemos que tiene especial incidencia el programa Reacciona, porque como indicaba Eladio, se trata de un programa con mucha experiencia, dedicado a la realidad empresarial de Galicia y que tiene como eje fundamental la mejora de la competitividad de nuestras pymes, de nuestras pequeñas y medianas empresas y los autónomos.
En ese sentido, el Banco de España, en un reciente informe, establecía como uno de los elementos esenciales para garantizar el incremento de la productividad de nuestras empresas, por una parte, la existencia de una estructura adecuada, a las necesidades que nos encontramos, contando con capital humano y contando con capital tecnológico, ¿no? Cuando hablamos de una estructura adecuada, evidentemente tiene diferentes matices y diferentes ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de cumplimiento normativo, estamos hablando de una adecuación de nuestra sociedad, nuestro grupo de empresas, a las necesidades normativas y estratégicas que tenemos en este momento, ¿de acuerdo? De tal forma que lo que buscamos es acompañar a las organizaciones para llegar a objetivos y resultados con acciones concretas. Es decir, se trata de un programa que busca que haya una participación conjunta con las empresas, que analice la situación específica de cada una de ellas y, por lo tanto, sobre esa base, construir de forma conjunta los elementos básicos que nos permitan garantizar esa mejora de la competitividad de nuestras organizaciones, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, lo que comentábamos, es decir, hay una primera fase de información, de recabar qué necesitamos, cómo están nuestras organizaciones, qué requieren, ¿de acuerdo? Porque en el caso de Grupo Hermindo, como nos acaba de comentar Diana, se trata de un grupo de empresas que trabajaban operaban como un grupo, pero no tenían una estructura mercantil adecuada a esa visión estratégica que correctamente tenían, ¿no? Por lo tanto, se trata de identificar en qué ámbitos de la normativa es interesante trabajar para profundizar en mejorar las organizaciones. Por otra parte, una vez identificamos cuáles son los ámbitos esenciales de trabajo a través de un mapa de riesgos, vemos qué elementos son esenciales para ponernos a trabajar sobre ello. Y a partir de ahí, efectivamente, en un programa que está basado en llevar a cabo cambios, es decir, en acciones concretas y específicas, medibles y tangibles, lo que hacemos es llevar a cabo una implantación de ese plan de actuación y un sistema de evaluación de que esos cambios han tenido el resultado deseado. En este sentido, y ya centrándonos en la casuística específica que comentamos esta mañana, entendemos que una de las claves de la continuidad empresarial y de la potencialidad de nuestras organizaciones está en contar con una estructura adecuada a las necesidades operativas y estratégicas de la organización, ¿no? No siempre ocurre esto, es decir, a veces partimos de estructuras sobredimensionadas, ¿no? Tenemos N sociedades o N empresas sin saber exactamente por qué motivo tenemos una empresa o 10 vinculadas a la misma actividad. No siempre la estructura mercantil que tenemos es adecuada y, por lo tanto, lo interesante es pararnos y analizarlo con una metodología y con profesionales que tienen experiencia en este ámbito. Por lo tanto, que nos van a plantear, oye, ¿por qué esta estructura? ¿Qué buscamos con ella y qué echamos de menos en la misma? Al final, en una reestructuración mercantil, que es un proceso en el que inciden diferentes normas aplicables, es decir, la Ley de Modificaciones Estructurales, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, normativa tributaria, normativa laboral, es decir, hay diferentes normas que inciden dentro de lo que es un proceso de reordenación de una estructura mercantil. ¿Qué aspectos entendemos que se deben tener en cuenta? Bueno, por una parte, la identificación de que la estructura societaria que tenemos, como comentábamos, se adapta a las necesidades estratégicas que tenemos. Es decir, que se adapta a las necesidades estratégicas del hoy y del corto y del medio plazo, ¿no? Es decir, a dónde queremos ir y hacia dónde nos queremos dirigir. Vale. Después, una implantación, una revisión de mejoras en materia de gobierno corporativo, ¿no? Es decir, en materia de nuestros órganos, los órganos que están previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
cumplen las funciones que tenemos, estamos cumpliendo con las obligaciones formales, como depósito de cuentas, etcétera, en el registro mercantil en tiempo y forma, estamos llevando a cabo las actuaciones de acuerdo con la normativa en vigor, pues como sabéis, todas las normativas son normativas cambiantes. Por otra parte, la configuración de una estructura mercantil mejor organizada y planificada, ¿no? Y por otra parte, la revisión de esa estructura pues desde diferentes puntos de vista. Es decir, no solamente desde un punto de vista estrictamente mercantil, sino, como comentábamos, que la estructura societaria que tengamos responda a la imagen que tenemos. Como hemos visto, Grupo Talleres Hermindo tiene una imagen de grupo, ¿no? Tiene una imagen potente de todo el conjunto de empresas y, por lo tanto, lo razonable es que tenga una estructura que se adecue a esa imagen que proyecta y que responde a la realidad operativa de la empresa. Pero además hay otros aspectos a tener en cuenta, como la estructura financiera, es decir, que cada una de esas empresas responda en su estructura de solvencia a lo que verdaderamente es preciso para cada una de ellas, y a optimizaciones de otro tipo en el ámbito laboral, en el ámbito tributario. Muchas veces vemos la norma, ¿no?, como una amenaza y no como una oportunidad. Es que el conocimiento de la norma y el análisis profundo y sosegado de nuestras organizaciones nos pueden dar claves que, cumpliendo esa norma, nos permita optimizar nuestra estructura, ¿no? Como decía Eladio, que se trate de resultados que se observen en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Es decir, que tengan una materialización, que por lo tanto podamos verlas y podamos medirla y que que sea tangible para todos nosotros. Al final, dentro de esos objetivos, los objetivos que nos marcamos, en este caso con el beneficiario del servicio, es, por una parte, garantizar la continuidad del proyecto empresarial, ¿no? Todo proyecto empresarial tiene que ver en qué fase se encuentra. Puede encontrarse en una fase próxima de cambio generacional, puede encontrarse en una situación de necesidad de expansión por necesidades endógenas o exógenas del mercado en el que desarrolla su actividad, establecer una estructura adecuada a esas necesidades y asegurar el cumplimiento de las obligaciones, en este caso mercantiles, obligaciones normativas con carácter general, ¿no? Y aumentar la coordinación entre las diferentes empresas, optimizando costes y evitando duplicidades, ¿no? Puede suceder que, como en este caso estamos hablando de una multiplicidad de empresas, podría darse en una sola organización, con un solo autónomo o con una sola sociedad. Pero en este caso, que estamos hablando de diferentes sociedades, también es interesante llevar a cabo un incremento de la coordinación entre esas organizaciones, que puede ser un incremento de coordinación entre diferentes sociedades o dentro de los departamentos de una sociedad que tiene una única personalidad jurídica o de un autónomo que desarrolla sus actividades en diferentes departamentos. Vamos, por tanto, a un caso concreto del que hemos hablado y sobre el que establezco, por ejemplo, un ejemplo teórico para que veamos en qué se materializa, ¿no? Es decir, partiendo de la estructura que nos indicaba Diana del grupo Hermindo, vemos que tenemos una situación inicial del grupo con diferentes sociedades y o comunidades de bienes y observamos que se tratan de sociedades que pueden desarrollar su actividad de forma conjunta a través de un grupo porque la imagen, la marca y el proyecto empresarial se configura como tal. Y, por otra parte, lo que llevamos a cabo es, aplicando la normativa existente, una vez identificada esa necesidad, acompañar a la empresa e implementar esas modificaciones. Es decir, lo que indicaba Eladio, no se trata de dar unas indicaciones generales
un manual. No, se trata de hacer. Por lo tanto, lo que llevamos a cabo son aquellas modificaciones estatutarias y aquellos acuerdos necesarios para pasar de la estructura inicial del grupo a la estructura posterior, ¿no? Llevar a cabo esa constitución de la sociedad, acogiéndola, en este caso, al régimen especial de neutralidad fiscal previsto en el capítulo 7 del título 7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. ¿Vale? En este ejemplo he puesto unas cifras que, vuelvo a repetir, son inventadas, pero que pueden servir como ejemplo de por qué esta estructura es útil, ¿no? Me centro en una cuestión que es fácil de explicar y que es numérica, ¿vale? Que es, por ejemplo, en el supuesto en el que tenemos una sociedad A que obtiene un beneficio 100 en el ejercicio 2021, una sociedad B que obtiene un beneficio 20, una sociedad C que obtiene pérdidas, ¿vale?, de beneficio de menos 45, y esos tres socios que quieren llevar a cabo reinversiones dentro del proyecto empresarial común que tienen, acuerdan un reparto de dividendos de 40, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ¿qué tratamiento tributario tendrían en esta estructura inicial y qué tratamiento tributario tendrían con escrupuloso cumplimiento de la normativa tributaria en este otro ámbito? Con una sociedad dominante del grupo, una sociedad holding, que participa en cada una de las sociedades operativas. Y vamos a ver el ejemplo, ¿no? Es decir, en la primera de las estructuras que teníamos, en esa estructura inicial, el coste fiscal por el impuesto sobre sociedades representa 30 en el caso en el que estamos hablando, ¿no? El 25% del beneficio de la sociedad A más el 25% del beneficio de la sociedad B. Como la sociedad C obtiene pérdidas, pues se quedan ahí pendientes de compensación para un futuro, ¿no? Por tanto, el coste en el impuesto sobre sociedades es 30. Pero el reparto de dividendos a personas físicas representa un coste adicional, ¿no? Y por tanto, ese coste adicional, a efectos de IRPF, es de 9,2. Vale. Ahora nos vamos a la nueva estructura, ¿no? En la nueva estructura, fijaos que la finalidad económica, es decir, lo que queremos hacer con el beneficio y el beneficio que generamos es idéntico. La casuística no ha cambiado, ¿de acuerdo? Lo que ha cambiado es nuestra estructura societaria. Lo que ha cambiado es nuestra organización y se ha adaptado a las mejores prácticas que prevé la normativa tributaria al efecto. Entonces, tenemos una sociedad A con el mismo beneficio, una sociedad B con el mismo beneficio y una sociedad C con pérdida. Como tenemos esta estructura mercantil y podemos aplicar el régimen de consolidación fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades, las pérdidas que genera alguna de las sociedades de nuestro grupo son directamente compensadas por los beneficios de aquellas sociedades que integran ese grupo. Con lo cual, nuestro coste en el impuesto sobre sociedades pasa de 30 en el ejemplo A a 18,75 en el ejemplo 2. Además, como llevamos a cabo reparto de dividendos, pero para reinvertir dentro del grupo, es decir, no para llevárnoslo para nuestra casa, que sería igualmente legítimo, pero sino para reinvertir en el grupo, ese reparto de dividendos llevado a cabo dentro del grupo de sociedades supone que tiene una tributación mucho menor que la que tiene si yo lo reparto directamente a las personas físicas, ¿no? De tal forma que el coste de 9,2 que veíamos antes pasa a ser un coste de 0,5. Evidentemente las cifras son inventadas, pero el cálculo no. El cálculo responde a lo que determina la normativa aplicable. Como veis, estamos hablando de un coste de 39,2 en un ejemplo y de un coste de que no llega a 20, que serían de 19,25 en el siguiente. Todo, vuelvo a repetir, con un escrupuloso cumplimiento de la normativa, pero haciendo un análisis de cuál es nuestra realidad y de cuáles son nuestras necesidades y adaptando esas necesidades al esquema que prevé la normativa, que mejor tratamiento, en este caso tributario, tiene para nosotros. Dentro de este servicio, por lo tanto, ¿qué hemos llevado a cabo? Bueno, hemos analizado
la actualización de los estatutos sociales. Hay veces que nuestras compañías se constituyen, se redactan unos estatutos, uno no sabe muy bien ni qué contenido tienen, ni qué implica el contenido de esos estatutos, y esos estatutos quedan en el olvido. No, actualicemos esos estatutos, utilicemos esos estatutos para aquello que queremos llevar a cabo en nuestra organización. Es una herramienta más, ¿vale? Analizamos también, dentro de este ámbito, el cumplimiento de normas tributarias, la supresión de estructuras duplicadas, es decir, hace falta tener una comunidad de bienes en la estructura en la que tengo, o hace falta tener 3 sociedades, no es el caso, pero 3 sociedades que desarrollen la misma actividad. ¿Es necesario? Analicémoslo. Puede serlo o no, pero analicémoslo y estudiémoslo. Se lleva a cabo una unificación y dirección en la gerencia y una mejora en la solvencia financiera del grupo. Estos son un poco los elementos que tuvimos en cuenta en este caso, ¿no? Cierro, por así decirlo, la tipología del servicio de que hablábamos. Cuando hablamos de cumplimiento normativo, evidentemente hablamos de situaciones que pueden ser societarias o no. Podemos estar hablando de cuestiones de ámbito laboral, del ámbito tributario, de la protección de datos. Podemos estar hablando de aspectos medioambientales, de compliance penal. Es decir, evidentemente se trata de que el servicio se adapte a las necesidades que cada uno de los beneficiarios tiene, ¿no? En este sentido, ¿cómo se tramita? Bueno, las empresas que somos agentes colaboradores, dentro de nuestras funciones están, y además lo hacemos gustoso, están el tramitar esa solicitud, ¿no? Esa solicitud de ayuda. Por lo tanto, si a mí me interesa y hay un servicio específico que tengo claro que quiero que me presten porque me encaja, perfecto, me pongo en contacto con esa empresa y esa empresa me va a pedir los datos necesarios para llevar a cabo la tramitación de la solicitud, ¿no? Ojo, un requisito mínimo es que mi organización tiene que tener un número total de empleados por cuenta ajena y o socios trabajadores no inferior a 3, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser un socio trabajador y 2 empleados por cuenta ajena, ¿de acuerdo? O 3 socios trabajadores o 3 empleados por cuenta ajena. Es decir, al final se trata de servicios que también, como decíamos, van a exigir o van a llegar al mayor alcance con cuanto mayor sea la implicación de la empresa beneficiaria, ¿no? Importante, se trata de también un ámbito de formación, de que todo ese conocimiento quede en la organización para que sea utilizado en el futuro, ¿de acuerdo? De este modo, lo que hacemos es que nos llegan esas solicitudes y dependiendo de la característica del beneficiario, si es micropyme y persona autónoma, con las características que recogemos ahí, si es una pyme integrada en un clúster o el resto de pymes solicitantes. Cuando hablamos de pyme, hablamos del concepto de pyme a efectos de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Lo digo porque estamos hablando de sociedades con menos de 250 trabajadores, con un volumen de negocio menor o igual a 50 millones de euros o un balance general anual menor o igual a 43 millones, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que vamos a hacer los agentes colaboradores es ayudaros en cuanto a la documentación que es necesaria y llevar a cabo la cumplimentación de los trámites oportunos para después que firméis la solicitud. Este proceso es un proceso y un programa con una alta financiación pública, es decir, el 80% o más del coste está financiado por el IGAPE. Hay una pequeña parte que paga el beneficiario, ¿vale? En este caso, en el caso de cumplimiento normativo, las tasas son las que ahí se indican. Pero yo solicito la subvención del programa, no... ¿Tengo que hacer algún desembolso inicial? No. Es decir,
yo hago el desembolso en el momento en el que el IGAPE recibe las solicitudes, se termina el plazo de convocatoria, resuelve respecto de la solicitud y si sé que me han estimado esa solicitud, tengo una reunión específica con la empresa, con el agente colaborador que va a desarrollar el servicio para acotar, tener claro en qué consiste el servicio y qué objetivos vamos a implementar con ello, y a partir de ese momento abono la tasa correspondiente, con lo cual no tengo que llevar a cabo ninguna inversión previa ni ningún gasto previo al desarrollo del servicio. En esta convocatoria finaliza el 28 de enero, es decir, tenemos estas 2 semanas para solicitarlo. También comentaros, por último, que estamos hablando de este servicio en concreto del programa Reacciona, pero hay muchos servicios muy amplios y muy específicos y especializados en lo que pueden necesitar nuestras organizaciones. Y en ese sentido, es común que contacte conmigo una empresa que está pensando en otro tipo de servicio, que tiene otro tipo de necesidad, y sin ningún problema directamente nos ponemos en contacto con los compañeros, la empresa que desarrolla y que presta ese servicio. Se pueden solicitar a su vez varios servicios a la vez. ¿Puede ser interesante? Puede ser interesante porque eso puede multiplicar el efecto de servicios que al final se tratan de proyectos complementarios, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que esto requiere una dedicación por vuestra parte, que evidentemente intentamos que sea la menor posible, no colapsar vuestras organizaciones, porque lo principal es dar un plus a vuestras organizaciones, ¿no? Pero sí que tengamos en cuenta que es un camino que tenemos que recorrer juntos, es decir, que recorremos los consultores, pero que tiene que recorrer también la empresa para que obtener todo el alcance y toda la potencialidad que tiene este servicio. Y por mi parte, nada más, agradeceros mucho la atención prestada. Pablo Lago, de Casares e Asesores, grazas pola exposición. Vostedes se desexan solicitar este servizo de análise de cumprimento normativo e riscos legais, teñen de prazo ata o vindeiro 28 de xaneiro. Ese día pecha a convocatoria do programa Reacciona. Se teñen algunha dúbida nese proceso de solicitude de axuda económica, este axente colaborador, Casares, vailles ofrecer tamén apoio. Víamos antes en pantalla os datos de contacto que podemos recordar ou escribir incluso a través dese chat, Pablo, se che parece, que aparezan no chat para que as persoas que nos están vendo teñan acceso aos datos de contacto. Temos agora unha marxe de tempo por se nos queren facer algunha pregunta, por exemplo, hai algún usuario que nos di que está tendo problemas coa rede e quere saber se pode volver a ver este vídeo. Efectivamente, o contido estáse gravando e vai estar disponible ao longo das próximas horas na nosa canle de YouTube IGAPE Competitividade. Se poñen no YouTube IGAPE Competitividade, aí atoparán o vídeo que, como digo, estará publicado intentaremos que sexa xa a primeira hora desta tarde, por se queren afondar nos detalles deste servizo análise de cumprimento normativo e riscos legais e coñecer tamén a experiencia de Grupo Hermindo, que conseguiu modificar a súa estructura grazas á axuda recibida a través do programa Reacciona. Tamén nos escribe Ángeles, di que é un placer volver a compartir estes webinars onde escoitamos vos profesionais. Pablo, é un placer escoitarte, que o explicas todo á perfección. Bueno, moitas grazas a Ángeles, que Ángeles foi beneficiaria doutro dos apoios que ofrece o Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE. Hai diferentes soportes que estamos ofrecendo, un deles é o do programa Reacciona, así que grazas, Ángeles, pola túa mensaxe. Muchas gracias, Ángeles. Nada, agradecerte, por supuesto, tus palabras y al final, Noelia, es decir, es la función de nuestra, es una función muy agradecida en el sentido de que somos empresas
gallegas, ¿no? o con establecimiento en Galicia, y que presta ese servicio a empresas con la visión de mejorar esa competitividad. Y cuando una organización pide ese tiempo de reflexión, de analizarse, de autoanalizarse, de buscar mejoras competitivas, es porque es una organización configurada por gente que la dirige, que es gente valiente, que por lo tanto es gente que es consciente de que tenemos que avanzar en determinados cambios para mejorar la productividad de nuestras empresas. Moi ben, unha cuestión que nos trasladan en Castilla e León, cal é o organismo equivalente ao IGAP en Galicia? Bueno, eso habería que acceder á páxina web que teña a Junta de Castilla e León. Entendo que nesa estructura desa páxina web da Junta de Castilla e León especificarán un departamento que se encargue da actividade económica, porque no caso de Galicia, o IGAPE, por exemplo, depende da vicepresidencia segunda, Consellería de Economía, polo tanto, probablemente sexa un organismo en Castilla e León que dependa dunha das consellerías do goberno. En calquera caso, eu considero que se accedes a esa páxina web da Junta de Castilla e León, navegando un pouquiño a través da estructuras, de seguro que podes atopar información dese organismo que sería o equivalente. Bueno, recordamos... Ahí solo, sí. Noelia, discúlpame que te interrumpa, solo comentar una cosa, y es, estamos hablando ahora de, nos hemos centrado mucho en estructuras societarias, es decir, en personas jurídicas, sociedades, SAs, SLs. Podemos estar hablando de una comunidad de bienes, podemos estar hablando de un autónomo, ¿vale? Y podemos estar hablando de empresas que tengan no necesariamente su domicilio social en Galicia, pero sí un centro de trabajo en Galicia para que sean destinatarias del servicio. Muy bien. Y por último, solo indicar, Noelia, que hay veces que las empresas no plantean sus preguntas, pues porque se trata de cuestiones muy internas, muy de análisis propio, ¿no? En ese sentido, encantados de que contactéis con nosotros vía mail, vía teléfono, para que nos planteéis vuestras dudas o vuestras inquietudes al respecto. Pois este servizo análise de cumprimento normativo e riscos legais, vostedes poden solicitalo ata o vindeiro 28 de xaneiro. Quedan 15 días e a través de Casares, asesores e abogados, vostedes poden recibir ese apoio no proceso de solicitude da axuda económica do programa Reacciona. Na nosa páxina web, reacciona.igape.es, está disponible toda a oferta de servizos, tamén por se queren botarlle un ollo a outros eixos do programa Reacciona. Neste caso, hoxe falamos de análise de cumprimento normativo e riscos legais que está dentro do eixo de estrategia, pero tamén hai outros servizos de innovación, de profesionalización, incluso, bueno, pois, temas de digitalización. Así que nesa páxina web teñen toda a información. Se lles xorde algunha dúbida ao longo das próximas horas, ese teléfono 981 93 9393, tamén é unha vía de acceso directo. Ese teléfono aparece na parte superior esquerda da nosa páxina web. E despois, a marxe dereita da web, teñen disponibles os accesos aos perfís en redes sociais. Unha desas redes social é a canle de YouTube, IGAPE Competitividade. Nas próximas horas o contido íntegro deste evento vai a estar publicado, polo tanto, tamén é unha oportunidade de velo con calma, de escoitar esas explicacións que nos estaba trasladando Pablo Lago, e igual, pois, ao longo dos próximos días teñen algunha dúbida, bueno, pois aí estará Pablo de seguro para darlles resposta a través do teléfono ou do correo electrónico, non, Pablo? Recordamos esas vías de contacto. Sí, efectivamente, es decir, en la página web del IGAPE, del IGAPE y del programa Reacciona, vais a identificar, vais a ver que cada uno de los servicios tiene los datos de contacto del agente colaborador y que podéis contactar vía online, a través de correo electrónico,
o vía telefónica, de tal forma que en ese sentido estamos en contacto. Y lo que comentábamos antes, es decir, no sé muy bien a quién llamar, no sé muy bien qué servicio se me adapta. Sin ningún problema, poneros en contacto con cualquiera de los agentes, porque lo que vamos a hacer es identificar qué necesidad inicial tenéis y trasladar esa necesidad al agente colaborador que por el servicio que presta mejor os puede ayudar. Bueno, pois se non nos chega ningunha dúbida máis, queremos trasladar o noso agradecemento especial a Grupo Hermindo, concretamente a Diana Martínez, que compartía con nós como foi a súa experiencia. Gracias, Diana, por acompañarnos. A vosotros. Grazas tamén a Pablo Lago, de Casares Asesores, o axente colaborador do programa Reacciona, que lles ofrece este servizo, análise de cumprimento normativo e riscos legais, e que vai estar á súa disposición se queren resolver algunha dúbida. Non sei se queredes facer un apuntamento máis antes de despedirnos. No, darte las gracias a ti, Noelia, dar las gracias a Diana y al Grupo Hermindo y a todos los que habéis participado. Muchas gracias. Bueno, pois reiterar ese agradecemento, por suposto, ás persoas que siguen conectadas aínda polo seu interese no programa Reacciona. Nas próximas horas recordarlles que estará disponible o vídeo na canle de YouTube IGAPE Competitividade. Sen máis, grazas e moi bons días a todos e a todas.